Le va a permitir a todos los adolescentes ver la realidad de una manera muy distinta. Es por eso que a partir de este momento los invito a través de su canal 6 Señal Villeta Dulce a disfrutar Al Tablero, porque tu opinión cuenta. Al Tablero porque tu opinión cuenta. Hoy vamos a hablar de un tema importante para algunos, pero pues un poco molesto para otros, los que no estamos habituados a la lectura. Pero yo sé que desde aquí, desde el espacio Al Tablero, todos los televidentes van y los adolescentes van a empezar a ir a la biblioteca, a todo ese tipo de espacios para empezar a coger un librito. Hoy vamos a hablar sobre literatura y periodismo y tenemos unos invitados especiales. Uno de ellos hace parte también de la Casa de Señal Villeta Dulce y nos alegra verlo por acá nuevamente. Él es Carlos Palacio. Bienvenido, Carlitos. En ese entonces, Aldea Dulce. Sí, desde Aldea Dulce, un tiempo en Evolución 6, se llama en el Evolución programa. 6. Sí. Tratamos también a Mil Colores, un programa, fue como un proceso como desde los 9 años que crecí prácticamente acá en Señal y de hecho empecé cuando Señal Villeta aún quedaba en el centro y fue como todo ese proceso de verme crecer acá y fue lindo. Bueno, ¿y cómo fue, digamos, ese proceso de decir yo quiero estudiar periodismo o estás estudiando periodismo? ¿Qué estás haciendo ahorita? Bueno, de raíz a, digamos que a esa evolución que tuve acá en Señal Villeta decidí estudiar periodismo, empecé en el 2014 a estudiar periodismo, comunicación social y periodismo, de la cual digamos que aprendí muchas cosas, otras que no digamos que no estábamos como muy afina al tema. El hecho es que el año pasado decidí cancelar la carrera, cortar, y decidí empezar a estudiar literatura este año. Fue un cambio, digamos que no tan drástico porque muchas cosas tienen que ver, muchas materias también, digamos, ya las había visto, pero como tal, en cuanto a mis intereses, sí, el cambio sirvió mucho, porque, digamos, el periodismo a mí me sigue gustando y sigue siendo como mi pasión, pero digamos que la literatura se encarga un poco de llenar esos otros vacíos creativos que hay, digamos, en mí. Muy bien, Carlitos. También tenemos por aquí a Camila Guzmán, que nos va a estar hablando un poquitico más adelante de las experiencias de lo que vamos a empezar a comentar. Y Santiago escucha nuevamente aquí en Al Tablero, después de una temporada vacacional. Santiago, bienvenido al Tablero nuevamente. Gracias. Bueno, vamos a empezar a desglosar este tema para todos los adolescentes. Hoy vamos a hablar en un proyecto que es de jóvenes y también para los jóvenes. Es de literatura y periodismo. ¿En qué consiste el proyecto, Carlos? Bueno, hace más o menos un mes en la Biblioteca Municipal estamos trabajando un club de periodismo y de literatura para jóvenes. El proyecto está liderado por mí y también por Laura Tejada, que también hace parte pues, de la casa aquí de Señal Villeta. El objetivo como tal del proyecto es que los jóvenes primero en primera instancia se acerquen a la lectura, a la literatura, y segundo, digamos que brindarles las herramientas para que sean capaces de transmitir ideas, transmitir digamos que sus conocimientos y sus experiencias por medio de la literatura, es decir, escribiendo, creando, y también por la parte de periodismo poder digamos que manifestar su opinión, si están digamos que en desacuerdo con algo, si están a favor de algo, que tengan la capacidad y sobre todo las herramientas y el espacio para poderlo manifestar digamos que al público. Bueno, ¿y por qué ustedes dijeron aquí en Villeta quiero formar este grupo de pronto no en Bogotá, sino Bueno, principalmente porque nos dimos cuenta que acá en Villeta nunca ha existido algo así, o sea, digamos que muchas veces las herramientas se pierden. El caso de la biblioteca, los libros están ahí como olvidados. Digamos la nueva generación de jóvenes, y sobre todo en Villeta y en Colombia, sucede lo que pasa con ellos es que están muy desinteresados por este tema. Creen que digamos que la cultura, que ser culto, que leer, que interesarse por cierta música, por ciertos aspectos importantes,
pues digamos que no es bueno, no es cool, por decirlo así. Sí. Pero la idea es con este grupo mostrar que esto es importante y que es interesante y que se puede ser joven y además interesarse por cosas como estas. Entonces es mostrarles a todos los jóvenes que aún con esto se puede ser chévere y se puede ser interesante y cool, como lo dije, y se puede mostrar y mostrarles a ellos que existen diferentes caminos que no solo son, digamos, que los que están habituados a vivir. Santi, ¿tenías alguna pregunta para Carlitos? Bueno, Carlos, ¿cómo nace la iniciativa de crear este programa? O sea, ¿cuál es su deseo de formarlo? Bueno, hace tiempo, ya lo había comentado con Laura, teníamos la idea de crear netamente un grupo de periodismo, es decir, que los jóvenes como tal pudiéramos crear una publicación, ya sea semanal, mensual, digamos que impresa, o un blog digital o algún tema para transmitir, digamos que columnas de opinión o crónicas o este tema. A raíz de, digamos, de mi cambio de carrera, a empezar a estudiar literatura en vez de periodismo, me di cuenta que pues, la literatura está totalmente olvidada. O sea, se da cuenta uno que en estas carreras entra muy poca gente con relación a otras carreras, y eso demuestra pues, que la juventud ya no se interesa por ese tipo de temas. Entonces, al darme cuenta de eso, pues digamos que comenté a Laura que podíamos relacionar los dos temas, trabajar tanto periodismo como literatura, que en sí están muy relacionados entre ellos en muchos aspectos, en el aspecto de escribir, en el aspecto del estilo, en el aspecto de las ideas que se transmiten y los temas que se tratan, y pues decidimos por esto empezar el Club Literario y de Periodismo. Bueno, los voy a invitar a ustedes a ver un videoclip en donde vamos a empezar a desglosar ese temita tan importante para algunos, los que nos gusta la lectura y pues a los que tampoco les gusta, o si les gusta, no les gusta, les voy a invitar a ver a Me Gusta Leer. Las palabras. Las palabras esconden historias que nos emocionan y nos hacen soñar. Las une caprichosamente la mano de un autor que decide que Érase una vez va antes que una princesa en un reino muy lejano, que pese a las adversidades tendrá un glorioso futuro. Coge aire. Las palabras son símbolos, imágenes, pero también son sueños, tus sueños, mis sueños, los sueños de un desconocido. Me gusta soñar, me gustan las palabras, dejarme llevar a mundos lejanos en el tiempo y en el espacio. Las palabras causan alegrías, tristeza, risas y lágrimas. Nos hacen viajar, nos hacen dudar. ¿Conseguirá escapar? ¿Volverán a encontrarse? ¿Lo logrará? ¿Tendrá un final feliz? La curiosidad nos deja absortos en la lectura y la intriga se apodera de nosotros. No puedes parar de leer, imposible. Deseas saber cómo acaba la historia, pero al mismo tiempo no quieres que termine nunca. Alguien llama a tu puerta. Vuelves a la realidad. ¿Quién será? ¿Por qué me arranca de mi historia? Vences a la intensa atracción que te une al libro como un imán. Tus pies avanzan hacia la puerta, pero tu mente sigue cautivada por el relato. 3 pasos. 1, 2, 3. Abres la puerta. Sonríes. Lo siento, se equivoca. No puedes esperar más. Te abalanzas sobre el libro como un depredador. ¿Qué va a pasar? Lo abres. Y ante ti, más de 354 páginas de suspiros, 250.000 frases que hacen que tu corazón lata más rápido, palabras que resuenan en tu cabeza. Me gusta la intriga. Me gusta emocionarme. Me gusta el suspense. Me gusta dudar. Me gusta imaginar. Me gusta... Sí, me gusta leer. Al tablero, porque tu opinión cuenta. Hoy hablando de literatura y periodismo. Bueno, Carlitos, ¿cómo empezamos a desglosar en los adolescentes ese amor por la lectura? Bueno, ¿Desde dónde se parte esa iniciativa?
Existen, digamos, primero hay que analizar el nivel de lectura que tienen los jóvenes, ¿no? Sí. En estos grupos se encuentra uno personas que han leído bastante y otros que de hecho no han leído nada o muy poco, pero tienen digamos que esa iniciativa de querer empezar a leer. Existen varios, digamos que géneros en la literatura, como en todo, como en la música, como en el cine, en el arte. Unos dirigidos a cierto público, otros dirigidos a un público totalmente distinto. Y la idea es empezar digamos que encaminarlos por estos caminos, pero digamos que todo como a su nivel, todo esperando a que ellos mismos hagan la evolución por su parte y no imponerlos como vamos a leer esto, sino que en una de las digamos que de las categorías que estamos leyendo, dimos la oportunidad de que ellos propusieran los libros que quieren leer. Digamos que sin pues, importar el género. exacto, nada. sin importar absolutamente nada del género, ni el estilo, ni el autor. Y se encuentra uno con libros que, digamos, no aportan mucho literariamente hablando, Sí. pero que son historias buenas, que atrapan y que, digamos, empiezan a crear y ayudan a crear ese hábito de leer 1, 2, hasta 3 horas al día. Sí. Entonces, cuando usted es joven, digamos que la lectura se interesa mucho más para digamos, leer lo que a mí me gustaría que me pasara o lo que... Las novelas, la fantasía. Exacto, el amor, todo todo este eso. tema, digamos que se entra como en el grupo de literatura que está dirigida a los jóvenes. Sí. Entonces, en una primera instancia, pues es acercarse a la lectura de los jóvenes por esos géneros que digamos que son un poco más suaves de entender, un poco más fáciles, y a su vez estamos trabajando en otras categorías que ya son más complejas y que requieren un esfuerzo intelectual mucho más grande, ¿no? Pero la idea es igual, la idea es que mientras se lee una cosa, pues también se está leyendo la otra y se empieza a crear pues ese hábito y Por la lectura. Exacto. Listo. Bueno, Camila, ¿cómo ha sido la experiencia dentro del club literario? ¿Sí? Pues la experiencia ha sido muy bonita porque con Carlos y con Laura hemos aprendido también muchas cosas que nos sirven para la vida, y además podemos integrarnos con más personas acá de Villeta y compartir nuestros gustos por la lectura. Además que este hábito de la lectura nos sirve para, digamos, acostumbrarnos obviamente a estar con el librito y todo eso, ¿no? También como ustedes son estudiantes allá en el colegio, de pronto para comprensión lectora, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ha sido la experiencia, digamos, de pertenecer al club y decir, bueno, ya tengo un poquitico más de conocimiento de cómo analizar los textos en el colegio? Pues sí ha servido mucho porque con el hábito y con leer al menos una vez, 2 horas diarias, Sí. Eso ayuda para la comprensión lectora y para todo lo de castellano y cosas así en el colegio. Bueno, ¿cuántos libros ha leído dentro del grupo? Dentro del club solo he leído las aventuras de Tom Sawyer. ¿Qué tipo de género te gusta dentro de la literatura? Pues a mí me gustaba lo del bueno, no terror, sino más suspenso, entonces a veces leía de Stephen King o Gillian, es que no se me olvidó el apellido del autor. Vale, no importa, Camila. Bueno, Santiago, yo lo veo ahí calladito. Bueno, lectura. ¿Qué opinas del tema, Santiago? Bueno, pues es algo muy importante para todos. Esto nos ayuda más que todo a culturizarnos, nos ayuda muchas veces en nuestra expresión, adquirir nuevos conocimientos en palabras, un léxico más amplio para todos, poder expresarnos mejor, aprender nuevas cosas, encaminarnos en nuevos mundos. Muchos libros son muy interesantes porque precisamente nos encaminan en una fantasía, nos ayudan a salir muchas veces del estrés de la vida, del estrés del estudio. Podemos fantasear, podemos salir de todo lo cotidiano y pues estar algo más agradable, utilizar la imaginación, crear ideas. Al tablero, porque tu opinión cuenta. Bueno, les cuento que la lectura, además de ser un recurso para la formación educativa y en valores, permite formar personas más cultas, reflexivas, críticas, autónomas y libres. Además, pueden permitir ser personas competentes en distintos ámbitos de la vida, personal, laboral y sobre todo social. Así que todos a leer. Bueno, Carlitos, hablamos también sobre el proyecto y la esencia del proyecto de literatura y periodismo. ¿Cómo es la parte del periodismo ahí? Bueno, la parte de periodismo
en parte con mi experiencia estudiando comunicación social y Laura, que ya también va más de la mitad de la carrera de comunicación social, es crear en los jóvenes también la cultura del periodismo, porque muchas veces estamos acostumbrados a ver, sobre todo en los canales nacionales, este tema, mal periodismo. O sea, periodismo que intenta hacer periodismo, pero a su vez se va por otros caminos con temas que no son... Un poquitico amarillista de pronto, ¿no? Se vuelve más entretenimiento. Sensacionalismo, o sea, Sí. todo este tema que no es que es periodismo, pero que no sería el ideal. Entonces, la idea del proyecto en cuanto a periodismo es crear primero en los jóvenes esa conciencia de qué es buen periodismo, qué es mal periodismo, porque el poder que tiene el periodismo como tal es influenciar la opinión de las personas. Entonces, si desde joven se crea el criterio de que yo puedo elegir qué información puedo adquirir y no solo la que me presentan, digamos que reconocerla como una verdad absoluta, sino poder, digamos, tener la capacidad de confrontar esa verdad que a mí me están diciendo, pues es muy importante para el desarrollo de la vida, por decirlo así, en términos más populares, como que no comer entero de Sí. lo que nos digan, sino tener esa capacidad pues de opinar acerca de lo que nos están hablando. Eso en una primera parte. La segunda parte pues ya va más encaminada a la creación de periodismo, que también es muy importante porque es un medio y es un digamos que un vehículo para transmitir todas las ideas que muchas veces los jóvenes, primero por la condición de ser jóvenes, no es valorada, y segundo, porque es muy difícil que siendo joven también lo escuchen aún en otros ámbitos, digamos que más serios. Porque no puede ser creíble. En Colombia o en algunos países es la experiencia. Si tienes 5 años de experiencia, entonces es el magnate, es el de todo, pero pues no cuenta obviamente la capacidad que tienen las personas para hacer reportería o hacer periodismo. O hacer periodismo. Entonces, como tal, el proyecto está encaminado al periodismo de prensa, a la prensa escrita, al contenido digital, contenido multimedia, y encaminado a que los jóvenes pues empiecen a crear contenidos, obviamente pues dictando los talleres necesarios. En esta parte de periodismo tenemos, digamos, programado invitar distintos profesores y periodistas que vienen directamente de Bogotá pues a dictar estos temas con profesores de nosotros, personas que conocemos, amigos, que nos ayuden, digamos, que a completar todo este ciclo de educación en cuanto a periodismo. Y pues el objetivo, como ya lo dije, final es la creación de una publicación o un blog, una página web, donde podamos publicar noticias tanto de Villeta, no tanto noticias, sino otros elementos del periodismo como las crónicas o los reportajes hechos en Villeta por jóvenes de Villeta. Muy bien. Santi, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, ¿qué le pregunto? En este proyecto, por decirlo así, ¿cómo buscan encaminar a los jóvenes? O sea, ¿cuál es su principal fuente para que los jóvenes se induzcan a la lectura? O sea, digamos, uno llega ahí con las ganas de leer, pero ¿de qué manera ustedes ubican al joven como que es un nivel de lectura, lee tal cosa? ¿De qué manera lo encaminan en la lectura correcta para la persona? Bueno, primero se hace, digamos, un diagnóstico, ¿no? Es hablar con ellos, a ver pues, qué han leído, qué les interesa, qué tema les gusta. Luego de eso, pues uno se hace una idea más o menos de su nivel, de lo que han leído y digamos que la capacidad de interpretación de esos mismos libros que tienen. Yo diría que en cuanto a qué leer, hay unos libros y unas, digamos que, corrientes y unas épocas que son casi que obligatorias de leer si le interesa a uno la literatura, ¿no? Que son los populares clásicos universales que todo el mundo algún día debería leer. Luego digamos que de encaminar, como lo dije antes, por los libros que les gustan mucho más a ellos, con temáticas un poco más modernas, un poco más actuales, que hablan como de temas de colegio, de universidad y ese tema, se comienza por una etapa de literatura universal donde ellos tienen conocimientos básicos de digamos, todas las corrientes, las épocas, los autores más importantes que han existido en el mundo, y a partir de eso, pues ya, luego de leer, digamos, esos clásicos, es casi que natural que se empiecen a interesar por otros caminos, porque se descubre otra faceta de la literatura, que es que con la literatura también se puede hablar de la realidad y muchas veces, digamos, que mostrar esa realidad mucho más real que lo que es. Sí. No sé si sea un poco complejo este concepto, pero es más o menos eso. Es que cuando hacemos literatura y cuando leemos buena literatura, estamos mostrando la realidad del autor, de la época, en su más, digamos que cruda expresión, porque es la expresión
del autor y de sus intereses, de sus ambiciones, de sus épocas, es mostrado en un libro. Que uno muchas veces, lo que tú decías, dependiendo el nivel que uno tenga o los adolescentes, es compleja entender un poco ese tipo de literatura. O sea, no Exacto. para todos, empezando desde el léxico y obviamente llevándola al contexto en ese entonces y de lo que estaba, la Por expresión. ejemplo, pues digamos, uno también de los objetivos es que ellos aprendan a analizar una obra literaria, no solo desde su composición como obra literaria, sino todo lo que tiene alrededor, todo su contexto, es decir, la época en que se escribió, las ambiciones del autor, quién era, qué hacía, y uno se da cuenta, pues como tal en el estudio literario ya digamos que más serio, más académico, se da cuenta que una obra no es simplemente alguien que se sentó a escribirla y empezó a inventar personajes lindos o personajes que se acomodaban bien a lo que él quería, sino que se da uno cuenta que es recuperar muchas veces vivencias de su juventud, hablar de lo que lo atormentaba. Por ejemplo, el caso colombiano el más conocido, Gabriel García Márquez. Sí. Todos sus libros están encaminados a mostrar su niñez, todos los recuerdos que tiene en la niñez, ese recuerdo del pueblo donde nació, que fue Aracataca y que vivía con los abuelos. Entonces, los libros de él, a su vez, son una muestra de todos esos recuerdos que él tiene y de, a su vez, cómo él veía la guerra que se libraba en Colombia en ese tiempo, que era la guerra de los 1000 días. Entonces, uno se da cuenta al leer eso que puede conocer mucho más lo que es esa cultura y esos temas políticos, temas sociales, por medio de esa literatura. Entonces, ellos aprenden. La idea es que aprendan en el club a analizar una obra en todo su contexto, tanto el autor, la época y las problemáticas sociales que se estaban viviendo. Bueno, los voy a invitar a ver un videoclip que se llama Cómo leer un libro en una semana. Bien, voy a explicar cómo desarrollar el hábito de la lectura, pero antes, ¿por qué leer? ¿Qué hace que leer sea tan importante, si es que lo es? Bien, yo creo que sí que es importante y lo voy a resumir en 4 razones. La primera, leer mejora nuestra habilidad de comunicar ideas de una forma clara, tanto por escrito como hablando. La segunda, leer libros amplía nuestro conocimiento y nos hace estar más preparados tanto para la vida como para nuestra profesión. La tercera, leer mantiene nuestro cerebro en forma. Es un ejercicio para el cerebro. Y por último, leer nos inspira en nuestra vida. Vale, ha quedado claro. Leer es importante. Vamos a ver ahora cómo implantar el hábito de la lectura en nuestro día a día. Primero, lee porque tú quieres, no por obligación. ¿Recuerdas lo que te comenté al principio, que no me gustaba leer porque lo veía como una obligación? La clave está en hacerlo por gusto. Es decir, tienes que ser tú mismo quien decida por voluntad propia que quieres leer y qué libros quieres leer. Busca temas o géneros que te interesen mucho. Si aún no los conoces, pues entonces explora. Prueba diferentes libros para ver qué te gusta. Selecciona libros que te apetezca leer. Si no sabes qué libros leer de esos temas, entonces busca los que se consideran imprescindibles o los que tengan más y mejores reseñas en las páginas de venta de libros, como por ejemplo Amazon. Segundo, reserva un rato al día, todos los días, para leer tus libros. En mi caso, en estos momentos, leo por las mañanas después de despertarme, leo al mediodía después de comer y leo por la noche antes de irme a dormir. Esto según el día puede variar, pero normalmente es lo que hago. En tu caso tendrás que decidir qué momento o qué momentos del día te reservas para leer tus libros. Pero también leo en otros momentos del día, como ahora te explico. Tercero, lee en los descansos de tu trabajo. Este es uno de esos otros momentos que te digo. Yo a ratos trabajo, a ratos descanso. Es lo que yo llamo un ciclo, ¿vale? Trabajo, descanso, trabajo. Eso para mí es un ciclo. Pues bien, no siempre, pero a veces en esos descansos aprovecho para leer. Me relaja, me ayuda a desconectar y a su vez estoy haciendo una tarea productiva como es leer. En tu caso también tendrás descansos mientras trabajas. Puedes aprovecharlos para leer. Ya te digo, no tiene por qué ser en todos los descansos. Cuando te apetezca o en alguno de esos descansos, pues aprovechas y lees. Bien, y cuarto, lleva siempre un libro contigo. A lo largo del día encontrarás muchas situaciones en las que agradecerás tener un buen libro contigo. Por ejemplo, las colas, las esperas en consultas, el metro, el autobús, etc. O por ejemplo, si vas al baño, aprovecha y llévate un libro. Cuando he de ir a algún sitio, salvo que haya quedado con alguien, es más que probable que lleve un libro conmigo,
sobre todo si preveo que voy a tener ratos de espera. Y por último, un truco o consejo final. Lee más de un libro a la vez. En mi caso, como ya me conozco y sé que me gusta cambiar a menudo de temas, suelo leer 3 libros a la vez. Así, si tengo más de un libro para leer, puedo alternar entre uno y otro según me apetezca. Cuando acabo un libro, lo reemplazo por otro que no he leído o bien por otro libro que quiero volver a leer. Bueno, si sigues estos consejos, será difícil que no te leas un libro por semana, más o menos. Verás como en cuestión de unas semanas empiezas a notar sus efectos y comunicas mejor tus ideas tanto de forma oral como escrita. En unos meses estarás mejor preparado y encontrarás nuevas ideas e inspiración para tu vida. Y a la larga, tu cerebro lo agradecerá. Al tablero porque tu opinión cuenta. Bueno, Juanita, cuéntenos cómo ha sido su experiencia en este club. ¿Qué son sus mayores motivos para estar en este? Bueno, pues este club me ha parecido muy chévere porque, digamos, no solo crea en ti el hábito de leer, porque, digamos, si antes leías un libro cada mes, ahora el compromiso es leer un libro cada semana. Aparte, como somos varios, entonces todos leemos el mismo libro, entonces es importante porque no solo es lo que tú piensas del libro, sino que los demás también piensan algo diferente y ver el punto de vista de los demás. Y también me ha servido mucho, he aprendido muchas cosas con Carlos, me ha enseñado varias cosas que sinceramente van a servir de ahora en adelante y la universidad y a donde vaya, y ha sido muy chévere la experiencia. Eso es importante, porque hablábamos extra cámara con Carlitos, que es importante dentro de estos talleres incentivar obviamente la lectura en ellos, y que hay otra clase también dentro del proyecto, que es cine, que es el periodismo, ya hablamos de eso, pero aquí en Villeta obviamente hasta ahorita están empezando con la parte de cine. Sí, pues dentro del proyecto general, digamos que en la presentación está como la creación de un grupo multicultural, es decir, donde no solo se incluye la literatura y el periodismo, sí, sino que a su vez se encarguen de analizar distintas formas del arte, el cine, la música, el arte como tal, pictórico, las pinturas, las esculturas. Todo esto pues desde la base académica y desde la base, digamos, leyendo críticos, leyendo personas que conocen del tema, y que ellos obviamente no se formen digamos que una opinión muy profesional, pero al menos tengan las nociones básicas y ya por su cuenta puedan ahondar en distintas categorías. También hablábamos dentro del club, Carlitos, que es para que entiendan los chicos un poquitico, los jóvenes que van allí al club, es importante obviamente desglosar el tema, debatirlo, el tema no, el libro, estamos hablando del libro, ustedes los ponen a hacer mesa redonda, debaten sobre el libro, sí, todo ese tipo de dinámicas. El objetivo es que semanalmente leamos un libro entre todos, o sea, cada uno por su cuenta, y digamos que al terminar la semana nos reunamos, hagamos una mesa redonda, un conversatorio, que son diferentes modos de abordar, digamos que la crítica y como tal la lectura de un libro. Allí, primero, nos encargamos de hablar, como lo dije antes, de todo el contexto del libro, y a su vez, pues de la opinión de cada uno, que cada uno se ha formado acerca del libro que leyeron, ¿no? Esto pues porque muchas veces, digamos, yo leo un libro y lo interpreto de cierta manera, o interpreto cierto tema de cierta manera, pero otra persona lo interpreta distinto. Entonces eso me brinda a mí la posibilidad de entender mucho más o darle otra visión a esa misma historia, y digamos que en parte es un plus que da esta lectura grupal del libro y dentro del club. Muy bien. Bueno, Santiago, vamos a empezar con conclusiones. Conclusión del espacio. Bueno, conclusión. Debemos leer, es hora de leer, invito a todos los jóvenes, a todas las personas que nos estén viendo, iniciemos con la lectura, hay miles de libros de los cuales hay miles de temas de los que nos podemos interesar, no es fácil leer, pero es algo que cuando nosotros nos adentramos en el mundo de la lectura, esto nos atrapa, encontrando el tema que a nosotros nos gusta, encontrando un buen libro, nos atrapa y nos puede llevar a gozar del mundo de la lectura. ¿Libro de pronto recomendado, Santi? ¿Tienes algún libro de pronto recomendado que te acuerdes que hayas de pronto leído? Pues así recomendado, pues a mí me gusta mucho lo que es la literatura de Julio Verne. Sí. Entonces, dentro de ellos, de los que más me haya gustado, digamos, Un viaje al centro de la Tierra. Me gustó
me gustó mucho, fue uno de los primeros libros que me leí, la verdad. Entonces, Muy bien. Bueno, entonces recomendado la literatura de Julio Verne. sí, sí. Muy bien. Juanita, recomendado para los adolescentes, un libro. Pues, no sé, Mario Mendoza, Sí. me parece bien recomendado, me gusta. Bueno, y Carlitos, gracias por aceptar la invitación de Al Tablero. Conclusiones, invitación al club literario y de periodismo. Bueno, conclusiones, sí, la lectura es totalmente importante y no solo si te interesa la literatura o el periodismo, estos temas, sino que en la vida en general, independientemente de la profesión que elijas, la carrera que elijas, siempre vas a necesitar leer y siempre es importante saber leer. Digamos que uno está mal al pensar que saber leer es simplemente traducir lo que dicen letras a ideas, porque saber leer implica mucho más, implica pues analizar, implica todo este tema y todo este rollo que viene alrededor de la lectura. Y pues invitación es que sigue abierta la invitación, el Club Literario sigue abierto para todos los jóvenes que se interesen. Tratamos de hacer las sesiones pues todos los jueves a partir de las 3 de la tarde. Muy bien. Y los sábados en la mañana, tipo 9 o 9:30 de la mañana. Sin embargo, pues estos horarios están sujetos a cambios, pues por temas de ahorita se terminan las vacaciones y hay que empezar a organizar todo. Pero pues pueden acercarse a la biblioteca y pueden hablar con Lina, que es la bibliotecaria, y ella les podrá, yo permanezco en constante contacto con ella y les dará la información pues del tema. Bueno, Carlitos, muchísimas gracias a Juanita, a Camila y obviamente a Santi por acompañarnos en Hoy al Tablero, hablando de literatura y periodismo. Y recomendados, pues ya los libros que estoy empezando a leer es 11 minutos de Paulo Coelho y también Bajo la misma estrella. Entonces, igual allí en la biblioteca encuentran un montón de libros. Lina también asesora en esa parte de la lectura. Entonces, es importante para nosotros empezar a leer. Yo creo que la lectura nos saca un poquitico del contexto. Yo sé que nos gusta la música, nos gusta ver televisión, pero es imposible no de pronto desglosar un libro para que toda la imaginación y desglosen miles de historias que nos dan los libros y los autores. A todos ustedes, mil gracias por asistir aquí en Al Tablero, porque tu opinión cuenta. Que todos pasen una feliz noche.